Sean muy bienvenidos a mi canal de YouTube Arte Mitre María. En este ciclo de conversatorios sobre clínica psicopedagógica y arte vamos a tocar un tema que me encanta, que es la relación entre la psicopedagogía, el arte y la filosofía. Mi nombre es María de la Mercedes Guido Bono, psicopedagoga, autora y artista visual. Empecemos a hacer este hermoso recorrido. El encuentro entre el arte, la psicopedagogía y la filosofía es en un territorio que tienen en común la búsqueda de sentido. Cuando estas tres disciplinas dialogan, se abre un espacio para comprender al ser humano en su totalidad, en su manera holística, en cómo ese ser humano piensa, crea y aprende a su vez. En ese camino nos encontramos que en la psicopedagogía comprendemos cómo aprendemos a medida que surgen los obstáculos y aprendemos a lo largo de todo nuestro ciclo vital. En el arte es expresar lo que las palabras no alcanzan, ¿no? Aunque siempre, como me gusta decir, hay un resto que queda por fuera de la palabra y que uno lo atrapa simbólicamente a través de los fenómenos de condensación, desplazamiento y sublimación. Y en la filosofía, que cuestiona permanentemente, critica y puede transformar esos aprendizajes y esos saberes. Es por eso que uno va también cambiando los aprendizajes, dejando unos y adquiriendo otros como capas de cebolla, pero también dejando de lado creencias. Los aprendizajes también tienen que ver con creencias, por eso en la filosofía, que es donde cuestionamos esos saberes, nos ayuda a tener un crecimiento y una maduración a lo largo de ese ciclo vital. Desde la psicopedagogía, a mí me gusta hablar siempre del arte de aprender, porque aprender es un arte. ¿En qué sentido? De que nos une, nos ata y nos desata con ideas, con nuevos saberes, con informaciones que nosotros hacemos propia o no y se convierten a su vez en aprendizajes o no. Y hay una mirada integral, o sea, no se limita al rendimiento académico como muchos creen y me pasa a veces con algunos papás de los pacientes, ¿no? Sino que aborda al sujeto en su totalidad, incluyendo su historia, sus vínculos y sus emociones, lo que a mí me gusta llamar la trama subjetiva de cada paciente, de cada sujeto, es su historia con el aprendizaje que viene de muchas generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también va a tener que ver con el sistema de creencias. Diagnóstico y clínica, ¿no? Herramientas para comprender las dificultades y potencialidades del aprender desde la prevención hasta la intervención, es decir, la importancia de un proceso psicopedagógico y de quizá que tengamos que arribar a algún diagnóstico, no como techo, sino como base, como punto de partida, para saber cómo intervenimos y cómo prevenimos ciertas cosas. La creatividad y la subjetividad, cada sujeto obviamente constituye de modo único su forma de aprender. Y la psicopedagogía va justamente a comunicarse y a dialogar con eso, ¿no? Por eso digo, el arte tiene mucho que ver, porque muchos sujetos se comunican a través del arte y esa es una modalidad muy rica que los terapeutas tenemos que conocer, o por lo menos no desconocer, me gusta decir. El arte como herramienta terapéutica y educativa, no me cansaré nunca de decirlo, que es una de las claves de cada proceso, porque el arte, ¿no? Tiene que ver con otras formas de expresión, que son todos esos restos que no atrapa la palabra y que la palabra también atrapa, como en las obras literarias. Pero quiero decir, cuando hablo de resto, no hablo de un resto residual en el sentido de basura, por favor, sino como un resto de ese resto de la cosa que no queda atrapada y que tiene que ver tanto como nosotros,
¿no? Que nos hace sufrir porque no todo tiene un significante o un significado. Entonces nosotros estamos ahí creando. Esa es la conexión con el arte. Entonces, en la clínica permite expresar lo que las palabras no pueden nombrar y las que sí, como en el caso de la literatura, a través de las personificaciones, las metáforas y algún que otro neologismo, también si nos damos ese permiso. Y bueno, esto de promover la simbolización y el procesamiento emocional nos ayuda, ¿no? Porque no es solo como una descarga, sino como otra forma de nombrarnos y nombrar eso inatrapable. En la educación facilita el acceso al conocimiento a través de lo sensorial, constituye puentes con el mundo, ¿no? Interno y externo, es el espacio yo no yo del que hablaba Winnicott, ese espacio transicional donde somos y no somos y es como una especie de limbo, me gusta decir, una especie de limbo, pero que tiene que ver con nosotros, es muy propio. La filosofía, preguntas que transforman o no, ¿no? Uno puede tomar la filosofía, filo es amor, sofía saber, amor al saber, ¿no? Porque a uno le gusta saber, porque es curioso, investiga, transforma, critica, problematiza. Eso habla de una madurez también. Cuando somos chicos nos creemos todo lo que nos dicen, vamos a la escuela y sobre todo en los primeros años lo que nos dice el docente no se cuestiona, lo que nos dicen nuestros padres no se cuestiona, es el saber que nos dan y creemos que es así. Lo que nos dicen los libros tampoco se cuestiona, pero después a medida que vamos avanzando en edad empezamos a criticar eso y es sano, que es la etapa de la adolescencia, la preadolescencia, que empezamos a cuestionar tanto lo que nos dicen nuestros padres, el mandato en el que estamos y lo que nos dicen los profesores. Esa rebeldía está buena porque en parte deja de lado a ese objeto que por ahí venimos siendo y nos va transformando en sujeto, sujeto del aprendizaje, de elegir, de saber qué es lo que yo quiero aprender, qué es lo que está bueno para mí, qué es lo que realmente creo y bueno, la parte de investigar, ¿no? Que no todo viene dado y que no todo lo que nos dicen los libros es así. Entonces ahí está nuestra parte, ¿no? Nuestra parte activa en el saber. Y en eso me gusta nombrar la filosofía porque, bueno, nos invita a preguntar qué es aprender, qué significa crear, cuál es el sentido de educar, ¿no? Preguntas como disparadoras, ¿no? Reflexivas pero críticas, crítica constructiva. Si es crítica destructiva, no nos sirve. Bueno, en filosofía, por ejemplo, en materias como estética, ética y epistemología, que aquellos que las han cursado saben que son muy hermosas pero muy valiosas. En la estética se ve la belleza como forma de conocimiento y expresión del ser. La ética, bueno, es el compromiso con el otro en el acto de enseñar y aprender. De ahí se va a desprender la deontología profesional, que quiere decir la ética en cada profesión. Y epistología, la epistemología, perdón, que es cómo construimos ese saber. Psicopedagogía y arte. Volvemos todo el tiempo porque es el lenguaje del alma en el aprendizaje. O sea, ¿cómo podría haber psicopedagogía si no pusiéramos un poquito de arte en ella y no pusiéramos un poco de filosofía en el sentido que la entendimos recién, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación abraza el mundo, decía Vygotsky. Qué importante, la vuelvo a leer. La imaginación es más importante que el conocimiento es limitado, la imaginación abraza el mundo. Entonces acá tomé tres ejes, que es el dibujo como diagnóstico, la creatividad y el aprendizaje, y el cuerpo como territorio. Me parece importante, ¿no?, el dibujo como diagnóstico porque esas producciones artísticas revelan aspectos de un mundo interno que el sujeto, bueno, por ahí no puede poner en palabras, o acompaña con la palabra, porque uno pregunta eh, sobre esas producciones, ¿no? Y después, bueno, la creatividad siempre está presente. Una persona que es creativa tiene mucha más facilidad, digamos, para el aprendizaje. En cambio, la persona que es más estructurada y no se sale de sí mismo y no tiene un pensamiento alternativo, es más hermético y hay que ver por dónde entra el aprendizaje, ¿no? El cuerpo como territorio, el arte involucra obviamente el cuerpo en el aprendizaje, igualmente yo lo tomo, siempre digo, como una parte
muy subjetiva. Cuando hablo de cuerpo no me refiero solamente al biológico, sino fundamentalmente al cuerpo significante, al cuerpo que hace síntomas y que los terapeutas interpretamos y tratamos de ayudar cuando eso erosiona al sujeto, cuando eso obstaculiza el aprendizaje del sujeto. El arte y la filosofía, ¿no? La verdad se manifiesta en la belleza. Bueno, para cuestionar, ¿no? La verdad se manifiesta en la belleza. ¿Qué quiere decir esta frase? La dejo para que ustedes la piensen. Yo creo que no hay una única verdad, sino lo que vamos construyendo operativamente en cada, en cada encuentro, en cada sesión, en cada aula donde el alumno construye su saber o en cada terapia donde se conecta con sus obstáculos, ¿no? Pero sí que, bueno, desde la antigüedad el arte y la filosofía han caminado juntos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esos primeros filósofos, ¿no? Eh, Incluso en esta frase que tomo de Nietzsche, sin la música la vida sería un error, ¿no? Como una cosa que sería de nuestra alma, ¿no? Sin ese arte, ¿no? El arte es la actividad mediante la cual el hombre se expresa y produce belleza, decía Aristóteles. Y bueno, tenemos muchos decires de filósofos sobre el arte, ¿no? Sobre la validación de ese arte que nos hace también ser seres humanos, nos distingue también de los animales, o sea, disfrutamos del arte, lo creamos, nos expresamos, vivimos de ese arte. Filosofía y psicopedagogía. Pensar la educación como un acto transformador. Bueno, ahí ya podemos ir a los términos de Freire, de Paulo Freire, este gran educador latinoamericano, que tenía esa visión crítica del alumno como depósito bancario, ¿no? Un alumno que no es pasivo y es una tabla rasa que los docentes van y enseñan y se llena de cosas, sino que hay una actividad, un activo, quería decir, ¿no? Un ser activo en ese sujeto que quiere aprender. Tiene que ser así, porque enseñar, como dice esta frase de Freire, no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o su construcción. Entonces, en ese sentido hablamos de pedagogía crítica, como les decía recién, de constructivismo, ahí tomamos a Piaget y Vygotsky, ¿no? Que mostraron que el sujeto construye activamente su conocimiento. Y esto de la fenomenología, ¿no? Comprender la expresión, aprender también desde lo que uno tiene, tomar el bagaje, es por eso que muchos docentes no arrancan la clase de cero como si llevaran el saber al aula, sino empiezan interpelando a los alumnos, presentando un tema y diciendo, bueno, ¿ustedes qué saben de esto? ¿No? Como disparador. Y entonces empieza uno, muy Ausubel, también David Ausubel, con ese aprendizaje significativo, tomando y no descartando el bagaje que el alumno tiene a la edad que sea, porque todos tenemos un aprendizaje de algo, y si no lo tenemos también hay que saber que no lo tenemos, pero quiero decir incluir, hacer una clase inclusiva sería eso, bueno, vos que sabés de este tema, compartámoslo y de ahí ya introducimos ese tema. Por eso es tan importante la filosofía y esa pedagogía crítica al servicio de la psicopedagogía, obviamente. En todas estas cosas que estuvimos hablando existe lo que es la convergencia de estas tres disciplinas, ¿no? El sujeto que aprende, crea y piensa. A mí me interesa que hoy nos quedemos con eso. Un sujeto que aprende, que crea y que piensa es alguien activo, ¿no? Alguien sano, porque puede aprender algo nuevo, que significa también desprenderse de lo viejo, crear nuevas estructuras, animarse, confiar, ¿no? Pasar la información por el cuerpo, volver la experiencia, que eso es el aprendizaje, crear, tener la capacidad de tener esas herramientas, de que el docente dé esas herramientas o las familias de crianza den esas herramientas para que la persona se sienta seguro, las internalice y con esas herramientas pueda animarse a crear cosas nuevas. Y para eso se necesita pensar, problematizar, crear mundos nuevos, ¿no? Entonces ahí es donde la psicopedagogía acompaña el aprendizaje, el arte transforma la experiencia y la filosofía da sentido y profundidad a las
decir, hacemos algo, pero ¿para qué lo hacemos, no? ¿Cuál es el sentido? Bueno, acá puse algunas reflexiones, ¿no? Aprender es descubrirse, ¿no? Crear es atreverse, pensar es transformarse. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible. Paul Klee. Educar es impregnar de sentido lo que hacemos en cada momento, decía Paulo Freire. Y bueno, Einstein con esto de la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, que me encanta esa frase. Algunos dicen que no es de él, pero bueno, la tomamos aproximadamente como si fuera de él, y si no es de él, nos viene bien igualmente para estas reflexiones. Cuando hablamos de prácticas integradoras, ¿no? En psicopedagogía, arte y filosofía, hablamos obviamente de esta articulación entre estas tres disciplinas, pero no simplemente en un ejercicio teórico, sino que como una invitación a transformar nuestra práctica profesional y nuestra mirada sobre el sujeto que aprende. Entonces, integrar el arte en la clínica psicopedagógica enriquece la comprensión del sujeto y amplía las posibilidades de intervención. La reflexión filosófica otorga profundidad ética y epistemológica a nuestra práctica cotidiana. Aprender, crear y pensar, como dijimos antes, no son actos separados, son dimensiones de una misma experiencia humana. El profesional que integra estas tres miradas construye un abordaje más humano, más creativo y sobre todo más transformador, porque lo que buscamos es la autonomía del sujeto, la independencia del sujeto, no solo en cuerpo, sino, digamos, desde un sentido intelectual, ¿no? Que pueda lanzarse solo a sus nuevos descubrimientos, no temiendo de temer ningún error, porque solamente no tiene errores aquel que no hace nada, ¿no? Y un experto es aquel que cometió el mayor número posible de errores en un campo, me gusta decir. Bueno, hasta acá llegamos con psicopedagogía, arte y filosofía, una mirada rápida pero necesaria, y sobre todo a mí me gusta hablar de estos temas que parecen allá lejos y hace tiempo y arriba y en estantes de bibliotecas, y me gusta bajarlos a nuestra comunidad del canal de YouTube Arte Mitre María. Así que si les gustó este contenido, les pido por favor que lo divulguen, que lo compartan. Para eso, por favor, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube Arte Mitre María, y nos vemos en el próximo ciclo de conversatorios sobre clínica psicopedagógica y arte. Hasta prontito. Si te gustó este contenido y querés colaborar, el alias de Mercado Pago es Arte Mitre María. Muchas gracias.